realizado estas actividades porque demuestran, pues no solamente la capacidad de responder a las exigencias de la comunidad, sino sobre todo una preocupación genuina, pues por atender estas problemáticas, ¿no? Entonces, pues en este contexto es que se dio. Ahorita, en esta primera parte de la sesión del día de hoy, me gustaría que pudiéramos, pues, dialogar o platicar un poquito al respecto de las cuestiones que hemos estado viendo como una especie de síntesis, una especie de cierre de lo que hemos estado haciendo. Entonces, nada más, a mí me gustaría en una primera instancia hacer un breve resumen de la semana y después escucharles un poco respecto de algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, recordar, ¿no? Que el ejercicio de la profesión docente es un ejercicio complejo que puede implicar el ejercicio de riesgos, ¿no? Incluso de carácter psicosocial, ¿no? Mm, las personas que ejercemos la docencia no estamos exentas de poder vivir algunas problemáticas de salud mental también por una serie de factores que nos mencionaba la doctora Alejandra el día lunes y que tienen múltiples implicaciones. Los tiempos de traslado, las cargas académicas, el tiempo dedicado a la preparación de la clase, el tiempo dedicado a impartir la clase, el tiempo dedicado a la evaluación, el tiempo dedicado a las actividades de investigación o de difusión de la cultura o de la cultura jurídica, etcétera, ¿no? O sea, una serie de diversas problemáticas que también pudieran afectar en nuestra salud mental, ¿no? Este primer tema, si ustedes recuerdan, estuvo relacionado con el tema de ayer, que es el tema del autocuidado. ¿Cuáles son aquellas características o aquellas medidas que podemos utilizar para promover nuestra propia salud mental, para autocuidar nuestra salud mental y para evitar que en determinado momento pudiera verse mayormente afectada, ¿no? Y esto es algo que a mí me gustaría comentar respecto del tema del modelo comunitario, ¿no? Recordarán que hablábamos mucho del modelo comunitario, incluso ayer lo mencionaban también, y este modelo comunitario implica la prevención de los trastornos mentales, implica la prevención de la salud mental, es decir, que no esperemos hasta el momento en el que ya hay un trastorno mental y queramos atenderlo con un psicólogo, con un psiquiatra de último momento, porque ya la crisis es insuperable o es insostenible, sino que verdaderamente haya acciones constantes y cotidianas que permitan que nuestra salud mental se encuentre pues de manera más o menos adecuada para evitar más bien el desarrollo de los trastornos mentales. Es decir, no es, como les decía desde la otra vez, no es tapar el pozo cuando ya se cayó el niño, ¿no? Sino es prevenir que eso suceda con las acciones del autocuidado, con las redes de acompañamiento, con la atención primaria, que es por ejemplo lo que nos brinda la Facultad de Derecho, la atención primaria comunitaria y todos estos elementos, no solamente en nosotros, sino acompañar, ¿no? Porque una de las características que podemos adquirir dentro de este sistema de modelo comunitario, pues es el de orientadores y orientadoras, es decir, decirle al estudiantado dónde pueden acudir para este tipo de situaciones que promuevan su salud mental, ¿no? También recordar que la salud mental es un elemento multifactorial, que no depende solo de los elementos químicos, que no depende solo de los elementos sociales, sino que depende de una uniformidad o una multiplicidad de elementos que afectan de alguna manera a las personas, ¿no? Por ejemplo, de nada me sirve a mí tomar terapia, ir a meditación, hacer terapia, tomar mi medicamento si a lo mismo de siempre me tengo que enfrentar a condiciones de vida hostiles, tanto a nivel laboral como a nivel familiar, como a nivel de vida en la comunidad. De nada sirve porque pues, todo lo que yo haya meditado se va a ver trastocado. Por mucho que yo haya aprendido a vivir el aquí y el ahora, va a haber una problemática de la salud mental. Entonces, la atención a la salud mental tiene que ser integral, multifactorial, tomando en consideración toda la serie de elementos sociales que pueden llegar a afectar o a trastornar de alguna manera, pues, el ejercicio de la vida. Y segundo, por tratarse de un elemento químico, por tratarse de un elemento biológico, fisiológico, que tiene repercusiones en nuestro funcionamiento cerebral, no podemos de un día para otro modificarlo, ¿sí?
No se trata de echarle ganas, no se trata de entender, no se trata de pensar positivo, no se trata de todo eso. Son cosas que pudieran ayudar, pero no van a modificar la química de nuestro cerebro por sí solas, sino hay una serie de elementos multifactoriales. Entonces, todas esas cosas son fundamentales que las tengamos en consideración. Y finalmente, tomar en consideración que la intervención de primeros auxilios psicológicos, pues es una intervención de emergencia, es una intervención que básicamente implica acompañar a la persona en un episodio posterior a una situación de shock y más que nada implica canalizarla a las instancias correspondientes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me gustaría hacer una dinámica para cerrar mi participación definitiva, bueno, no definitiva, pero bueno, ya termino yo en este curso. Me gustaría que primero pues quienes tengan a la mano y segundo quienes vayan pudiendo, que en una palabra me digan una cosa que se llevan de este curso. No pueden decir bien ni mal, tiene que ser una palabra, pues algo que diga, sí, pero una sola palabra. Entonces, me gustaría que fueran participando, ¿no? En esta ocasión. Entonces, por ahí quien tenga su audio o quien puede escribir, utilidad, herramientas, aprendizaje. Sí, pueden levantar su micrófono, abrir su micrófono o escribirlo también. Satisfacción, empatía, muy bien, bien, empatía, gracias. Transformación, ok, muy bien. Experiencia. Claro, maestra María Angélica, si quiere abrir su micrófono, la escuchamos. Enseñanza, o no sé si se refiere al final de la sesión de hoy. No, maestro, buenos días. Lo que pasa es que no podía, estaba batallando con el micrófono. Ah, no, no se preocupe. Muchas cosas que son muy importantes y que ahora las ha mencionado y que quería participar antes, pero bueno, por el ruido que tengo alrededor no fue posible. Mire, mi experiencia es en la medicina, soy médica de formación. Ok, Y desde los años 80, 90, nuestra gran preocupación era precisamente la expectativa de vida aumentada, porque sabíamos que se podía ir controlando los padecimientos, pero la enfermedad mental se iba a dar. Se iba a dar porque no tenemos buena alimentación, por todo lo que, todos los factores que he mencionado, ¿no? El ambiente social, todo esto. Eh, la bioquímica es importante, los neurotransmisores son muy importantes, pero los creamos con la alimentación. Entonces, si no tenemos una buena alimentación, vamos a tener esta deficiencia. Y si ya tenemos factores genéticos que por ahí nos ayudan, bueno, pues esta deficiencia se va a hacer más aparente. Más aparente. Por eso es que en ese momento donde tenemos muchos alimentos procesados y los tenemos a la mano o de fácil adquisición, bueno, pues esto se ve mayormente presente. Pero mire, hay algo que es muy importante. En los 90, 2000, había muchas enfermedades muchos enfermos con amigdalitis. Y había enfermos con amigdalitis por la gran cantidad de bacterias que tenemos en la boca, pero fundamentalmente por una mala higiene dental. Ujú. Entonces, lo que se hizo fueron grandes campañas porque nuestros padres no nos enseñaban que tenemos que lavarnos los dientes, ¿no? Entonces, o esta higiene dental. Entonces empezó a promover esta higiene dental y bajaron mucho las enfermedades de garganta. Y ahora tenemos enfermedades de bronquios, enfermedades de laringe, pero ya de amígdalas ya no.
Entonces, esto es prevención y esto que está haciendo la facultad, esto que se está promoviendo ante estos eventos desagradables, pues es precisamente una prevención. Y es la prevención de decirle al joven que cuando tiene sus emociones, que es en esta edad de la adolescencia, bueno, hay recursos y esos recursos los puede él a tomar y los tiene a la mano, pues, que nada más hay que canalizarlo. Antes estaba era casi un estigma el que uno fuera al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Porque eso demostraba una enfermedad mental, pero no es cierto. Entonces, al desmistificar esto, le estamos dando oportunidad a las nuevas generaciones que en el futuro esté más reducida esta higiene mental. Digo, se lleve a cabo esta higiene mental y las afecciones sean menores. Y para nuestra desgracia, pues cerraron los hospitales mentales. Ya no tenemos para hospitalización. Entonces, esto pues acentúa más los problemas y además el abuso de esta droga que le sigue siendo, de estos estupefacientes y psicotrópicos que le sigue haciendo al joven una salida fácil, en lugar de ir al psicólogo, en lugar de hablar, en lugar de abrirse, y con lo de la pandemia, bueno, pues todo se agudizó. Entonces mi intervención era en eso, sí, en todo tienen razón, pero lo fundamental es esto, precisamente por eso le puse satisfacción, porque en verdad se está haciendo una prevención. En verdad el derecho está haciendo una prevención con sus alumnos pues les está ayudando a los maestros, está ayudando a los docentes, pero es más difícil porque nosotros ya tenemos una experiencia que hay que vencer doblemente. Pero el adolescente no, al adolescente le podemos decir que todo está bien y que acuda, ¿no? Cuando se sienta en crisis o cuando sienta algún síntoma que no, o alguna emoción o algún sentimiento que no es habitual, ¿no? O que se está haciendo habitual. Entonces, les agradezco y a la directora, obviamente, esta prevención que están haciendo, porque en verdad vamos a ver que les van a ayudar mucho, ¿no? Y que nos va a ayudar a todos. Muchas gracias, eso quería comentar. No, al contrario, maestra, muchísimas gracias. Sin duda, su aportación es muy valiosa porque, en efecto, sin prevención no vamos a poder solucionar. Ahorita mucha gente está volteando a ver el tema de la salud mental. Hay muchas exigencias sobre salud mental, a veces un poquito desordenadas, y creo que lo importante es que todo el mundo entienda, en efecto, como dice la maestra, que si no prevenimos el tema de la salud mental, ya cuando se haya dado ya es muy complicado y además la gente ya atravesó por un periodo de sufrimiento. Entonces, como les insisto, la facultad ha tenido este programa de salud mental desde hace muchísimo tiempo. Específicamente, la doctora Sonia lo ha moldeado de una manera muy interesante ahora, pasándolo al edificio C para que sea más visible, por supuesto, dándole mayor difusión, haciendo este tipo de eventos, haciendo toda la semana, bueno, las 3 semanas de la salud mental que ya llevamos, que este es el último día de este curso. Entonces es fundamental, pero además que haya la colaboración de toda la comunidad, ¿sí? Porque la institución por sí sola no puede lograr las cosas, tiene que apoyarse de quienes la formamos. En este caso, que el personal docente acompañemos el proceso, sobre todo difundiendo y, como decían, generando empatía y muchas otras cosas, pues es fundamental para que el estudiantado, que muchas veces no sabe que esto existe, pues lo conozca a través de la gente con la que convive diario, que somos nosotros y nosotras el profesorado. Bueno, pues les agradezco mucho por permitirme hacer este resumen de la semana. Y ahora sí, les dejo con la doctora para el tema del día de hoy. Yo por aquí me quedo ahorita para que nos despidamos antes de que termine la sesión, pero les dejo con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Buen día a todas y todos. La maestra Gloria acá comentaba su palabra de lo que se lleva acá y es esperanza, ¿no? Que me parece súper bonita la palabra. Aunque me parece que también es como que en esta sociedad se, se nos considera ingenuos a los que tenemos esperanza, ¿no? Incluso
podría pensar que, bueno, no sé si recuerdan el mito este de Pandora y la caja de Pandora, ¿no? Y qué había en la caja de Pandora, esperanza, ¿no? Al final. Y decían los griegos, algunos lo veían como un tema de qué será lo que nos iba a llevar a la extinción, ¿no? La esperanza era lo que nos generaba sufrimiento. Y todo, yo creo que no, en lo particular me parece que es muy bonito tener esperanza, eh, porque justo también nos da el impulso, ¿no? Hay quien decía que la esperanza es lo que mantiene el fuego vivo, ¿no? Y el fuego vivo nos hace continuar. Entonces, eh, pues sí, también me gusta la palabra. Y maestra María Angélica, pues muchas gracias por lo que comparte, ¿no? Súper interesante este tema. Y creo que amalgamó muy bien lo que hemos venido platicando sobre la salud mental como una cuestión no biológica únicamente, sino también social, ¿no? E incluso política, porque eso también es importante. A veces lo social suele considerarse únicamente en su vertiente, la sociedad, ¿no? Las personas, pero también la parte política es muy importante porque justamente esto que comentaba hace un momento sobre el estigma, sobre cuestiones de que se cierran ciertas instituciones y cómo se trabaja ahora, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de una mujer aquí en la Ciudad de México que su hija fue víctima de feminicidio y es una niña, era una niña, ¿no? Y la mujer, pues perdió la cabeza, ¿no? Como supongo que es algo muy, muy común. Y entonces, claro, cuando nosotros pensamos la respuesta estatal ante un delito y solo lo vemos como perseguir al responsable, no estamos viendo todo esto, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa con la atención del Estado a esa mujer, a todas las personas que son víctimas indirectas u ofendidas de delitos como este, que no se encuentra el responsable y ahora esta mujer está atacando a su propia comunidad, ¿no? Porque, o sea, entre comillas, esta mujer se ha vuelto un problema porque, dada su situación y su condición, ahora anda con un cuchillo en la calle buscando pelea, ¿no? Pero está totalmente desconectada de la realidad, no ubica, no identifica, está en situación de calle y ahora es un problema porque ¿qué hacemos con ella, ¿no? Que está atacando a las personas cuando el Estado no le dio la atención, ¿no? Y las instituciones no respondieron. Y claro, no encontraron a la persona responsable y si la hubieran encontrado, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si lo hubiesen detenido y lo hubiesen sentenciado. Entonces me parece muy importante que desmenucemos toda esa parte de lo social y lo veamos como tanto estructuras, recursos, política, etcétera, para ir construyendo una salud mental y una salud social, porque ojo, recordemos que para la OMS la salud es un estado completo de bienestar y esta completud implica lo físico, lo psicológico y también lo social. Entonces, así, yo creo que si en el salud andáramos como un, no sé, 6, 5, en salud física, en salud mental andaremos como en un 3, pero en salud social estamos muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, sí creo que hay que trabajar en construir todo eso y bueno, la maestra Gloria quiere comentar algo. Quería comentar que faltó también el apoyo de la comunidad. Es muy importante construir las redes de apoyo, pero igual en la comunidad, cuando ve a alguien que está mal, a lo mejor directamente no le puede dar la atención, pero sí buscar la forma que se le ayude, porque también de la comunidad. Claro, sí, la maestra Gloria resalta acá también el tema comunitario, ¿no? Que es bien importante porque, como lo platicábamos, ¿no? La solidaridad, vernos unos a los otros y también en la medida de lo posible, quizá yo no puedo resolver el conflicto, tampoco vamos a ir por la vida eh, de buenos samaritanos, ¿no? Porque a veces no se puede, pero lo que platicábamos, ¿no? Ver a las personas, saber que están y quizá el reconocimiento de la afectación, del dolor, de la tristeza, influye mucho, ¿no? En eso, porque a veces decimos, ay, el tejido social, ay, la comunidad, pero la verdad es que cada quien entiende por comunidad lo que quiere, ¿no? Y a veces no hacemos acciones por comunidad, ¿no? Y eso me parece también muy interesante. La maestra María del Carmen Patricia
Álvarez. Escribe acá, el curso me permitió, entre otras cosas, ser consciente de la necesidad de atender la salud mental en la comunidad universitaria, conocer factores que afectan la salud mental. También reflexioné sobre las acciones y medidas que puedo realizar en la clase para continuar para contribuir a mejorar nuestra salud mental. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, maestra María Angélica, ¿había levantado la mano? Sí. Bueno, sí. Otra vez peleándome con el micrófono, perdón. Sí, adelante. Ahora que habló de política, fíjese de puntos políticos, fíjese, a lo mejor la mayoría lo saben, pero en los 70 se abrió un centro de psicología médica enfrente de la Facultad de Medicina. Y estaba muy bonito y era para atender precisamente los problemas psicológicos y psiquiatras, porque lo hizo el, el psiquiatra padre de Ramón de la Fuente, y porque el hijo estaba estudiando medicina, entonces nuestro antiguo rector, y, y, eh, y prácticamente se lo hizo a él, que también es psiquiatra, pero lo dejaron morir, fue un elefante blanco y además los muchachos iban, pero ya no se le brindó la atención y ahí se quedó ese proyecto. Entonces, la atención mental no se ha tratado con la seriedad que ahora que tenemos el problema la presenta. Y fíjese que ayer les platico hablando con una persona que está dentro del sistema penitenciario en Finlandia, me decía que hay un problema, que se está viendo un problema social en Finlandia, porque ya no hay hay penalidad ahora con los extranjeros que van y cometen delitos en Finlandia, porque además es un lugar donde les dan todas la comodidad o todas las prestaciones al ciudadano que está viviendo ahí. Entonces tienen ya un exceso de internos en los centros penitenciarios, que son también como 5 en el país, porque es un país pequeño. Pero el problema está en que todos estos problemas penales de violación y de agresión a la mujer, de violencia hacia la mujer, los han disminuido, los han convertido con estos medios con estos, con esta mediación, los han disminuido y a la gente se le está dando muy poca penalidad por violar a una niña o por casi matar a la pareja. Y esto trae como consecuencia que las comunidades, la iraní, todas las que están ahí, la rusa incluso, se estén agrupando y estén enfrentando al gobierno de una manera importante y que eso va a traer una crisis política nada más por estas medidas y sobre todo porque a quien se les está señalando son precisamente a todos estos migrantes que están. Y esto habla también de salud mental. Entonces, hay problemas de salud mental en el sistema penitenciario finlandés, yo creo que en todos, pero ahí como los tienen detectados, ahí es más grave para las autoridades el no poder controlar esto. Era lo único que quería aportarles. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Angélica. Súper interesante lo que nos comparte, ¿no? En relación a cómo se vive la salud mental en otros lugares y también pensar cómo son los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, el factor de la penalidad y de la atención y de los recursos asignados, sin duda es algo que se tiene que considerar. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando comparemos cualquier cosa con México, tenemos que pensar en temas de brecha de desigualdad, densidad poblacional, distribución demográfica, o sea, un montón de cosas que a veces parece que no son importantes, pero bueno, en el tema de políticas públicas e intervenciones estatales siempre es fundamental hacer un buen diagnóstico. Entonces,
Muchas gracias por lo que nos comparte. Quizá algún día podemos organizar una conferencia para comparar notas entre los sistemas penitenciarios y la salud. No es tema de este curso, pero estaría genial, ¿no? Maestro, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Soy Mario Alonso Hernández. Quiero compartirles que en el año 2009 hubo una reunión en el siglo XXI en el auditorio de varios exsecretarios de salud, entre ellos el doctor de la Fuente, Guillermo Soberón Acevedo y muchos otros, eran 9 en total. Lo que se llegó a esta conclusión en la presentación del libro es que las enfermedades crónico-degenerativas están a la par ya con las enfermedades mentales. Celebro que nuestra directora pues le esté dando la atención debida a este tema tan importante. Yo ya sabía que existía un área médica, qué bueno, pero ahora en el tema de salud mental, qué bueno que nos puedan asesorar, inclusive a nosotros, los profesores también. Yo también debemos ir al psicólogo o al psiquiatra, no porque por ignorancia muchas veces tenemos temor o miedo o vergüenza de que nos vean ahí. Sin embargo, hay que entender que ya las enfermedades mentales ya llegaron para quedarse, sobre todo en las grandes urbes. El tema del estrés, de la ansiedad, son privativos pues de las grandes urbes, como en el caso de la Ciudad de México. Entonces, yo sí celebro esta situación y gracias a este foro, a este curso, pues me llevo un poco de conocimientos de qué hacer y obviamente los múltiples factores que intervienen, precisamente como la pobreza, como la ignorancia, y yo agregaría algo más, la crisis de valores. Hoy quiero atraer aquí el tema de las famosas viudas negras, donde 3 generaciones, 3 mujeres, la abuelita, la mamá y la nieta se volvieron para matar a un joven que tenía un problema de depresión, se salió de su casa y finalmente fue asesinado para cobrar un seguro que habían comprado. Un caso muy sonado, inclusive el fiscal, pues amigo mío, perdió la investigación, ya en paz descanse, vinieron de varios lados. Me acuerdo que me dijo, me tuvieron que entrevistar de la BBC de Londres, porque era un caso muy raro. Entonces, las enfermedades mentales están latentes. No sabemos en una comunidad tan grande como la nuestra, pues cómo enfrentar, qué problemática tiene tal o cual persona, aunque lo veamos muy, muy tranquilo, pero muchas veces esas situaciones las están complejas. Me tocó en la época del doctor de la Fuente, cuando fue rector de la Unidad para el jurídico, pues tuvimos un caso de una chica que se retornó de psicología, en la Torre de Humanidades un profesor también, y bueno, por el trabajo que tuvimos que. Entonces, está latente esas enfermedades mentales, somos testigos y tenemos que ser parte importante. ¿Cómo? A través de la educación. A través de estos foros nos permiten un poco reflexionar para poder, pues, ser un enlace, porque como lo hemos dicho aquí, no somos especialistas, pero sí ser un enlace para canalizar a las áreas especializadas. Y sí, también que existan políticas públicas para atender este tema que es muy, muy, muy terrible para la sociedad. Gracias. Sí, no sé si alcanzaron a escuchar lo que comentaba el maestro Mario acá en el auditorio, pero me parece muy interesante lo que señala sobre justamente hay algunas cosas, ¿no? Como el tema de la atención y de la desestigmatización, ¿no? Tanto para profesores como para estudiantes. Eso me parece que es importante. Yo siempre les digo que las personas que trabajamos con otras personas necesitamos ir a terapia. No porque estemos mal, no porque tengamos, simplemente es una forma de cuidarnos, ¿no? Es una forma de prevenir que la carga emocional que recibimos de todo lo que hacemos al estar interactuando con personas nos afecte. Y luego la gente dice, no me afecta, pero necesito un cigarro. No me afecta, pero necesito un whisky. No me afecta, y etcétera, ¿sí? ¿No? Y no me afecta, pero me gusta andar en la moto a 100. ¿No? No me afecta, pero salgo a dar vueltas en el carro sin ningún lugar a donde ir. Bueno, pues es que sí te está afectando, solo que no te estás dando cuenta, ¿no?
Entonces, eso me parece muy interesante. Lo que comenta sobre el libro, ¿no? Sobre el libro que se presentó en el auditorio del Hospital Siglo XXI en relación a las afectaciones de salud mental como una forma, ¿no? Como que ya están a la par de las enfermedades crónico-degenerativas. Y tiene que ver con lo que comentaba el maestro Carlos en alguna ocasión de esta semana, en relación justamente a, perdón, era de la semana pasada en relación a el tema de la discapacidad en razón de salud mental, ¿no? Porque a veces esto, vamos a ver que, por ejemplo, hay grupos, ¿no? Mayormente afectados por esto, como son las y los profesores de primaria, por ejemplo, ¿no? Que la carga de trabajo, la interacción, el cuidado, la obligación, llega a ser una causa de, o las profesoras y profesores de secundaria, que también justamente al estar en este choque constante con el reto, la autoridad, entre otras cosas, las instituciones, los bajos salarios, el estrés clásico y normal de la vida, más el estrés de la docencia, pues justamente también representa un riesgo para las y los docentes. Y desde luego, pues los de medio superior y superior, ¿no? Que tenemos nuestras propias situaciones y factores de riesgo. Entonces, eso me parece muy interesante y yo siempre les recomiendo que, bueno, ir a platicar con alguien a la semana, cada 15 días, ¿no? Tampoco es malo, tampoco te va a enganchar a la terapia, porque luego hay gente que dice, es que me voy a enganchar y voy a ir, no, o hay gente que dice, es que mejor me voy con mi amiga y nos tomamos un café. Yo creo que está perfecto lo de las amistades y los familiares que nos ayudan y todo, pero también hay que pensar que si nosotros vamos así en cadenita, pues también podemos estar generando esa carga emocional en otras personas que a lo mejor tampoco la están gestionando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que responsabilizarnos. Recuerden que parte de la autoestima es el autocuidado y el autocuidado, como ayer nos lo decía, ¿no? El autocuidado cognitivo. ¿Qué tanto cuido mi cerebro? ¿De qué le meto? ¿Qué información? Y esa parte, pues, es fundamental. Ahora bien, en el tema de la pérdida de valores, creo que es fundamental lo que el maestro Carlos nos decía la semana pasada, por eso es que incluimos ese tema de la brecha generacional, ¿no? Porque ya desde los sociólogos del siglo XIX ya nos hablaban de esta anomia en el tránsito de una organización social a otra organización social, ¿no? Y que hay un momento de incertidumbre sobre cuáles son las reglas. Entonces yo pensaría que a lo mejor esto que llamamos crisis de valores o que se llama crisis de valores, podría tener que ver con esta anomia que se presenta en el paso, ¿no? De una forma de organización a otra. Y yo creo que actualmente estamos viviendo una situación bastante difícil porque los valores que nosotros considerábamos absolutos, como ya bien lo señalan algunos filósofos posmodernos, que no vamos a decir sus nombres, ¿no? Para no parecer aquí muy presumidos ni nada. A lo mejor nos estamos enfrentando a que teníamos idea de que esos valores absolutos tenían que perdurar sobre todo, ¿no? Como ahora cuando dicen, no sé qué, tiene que prevalecer. Y yo, o sea, cero crítica entonces, cero cuestionamiento, ¿no? Y yo digo, bueno, pues a lo mejor sí tendríamos que sentarnos un poco a hablar y a pensar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está pasando en otra facultad de nuestra universidad en relación a la manifestación de las y los estudiantes sobre la carga académica, ¿no? Yo creo que si nosotros respondemos con una negativa de, en mis tiempos estudiábamos más y yo me desvelaba y pasaba 5 horas, ya el maestro Carlos te hizo favor de compartirnos un ejemplo de prácticas que pueden llegar a presentarse en la entrega de proyectos finales, ¿no? O sea, yo no puedo presumir, bueno, me parece que no es algo de presumir, que, eh, que yo aguantaba 2 semanas con café y cigarros, ¿no? Yo no, ¿eh? Porque yo no fumo, pero el café sí. Pero supongamos, yo no puedo llegar con las y los estudiantes y decirles, ay, ustedes se quejan porque tienen un examen. Yo en mis tiempos me aventaba trabajando y solo tomaba café y cigarros. Pues es que entonces estoy diciéndoles que cero salud mental, cero salud física, cero autocuidado, ¿no? Entonces, yo creo que más que una negativa de decirles, así ha sido siempre y aguántense porque si no pueden, váyanse, que es una forma en que algunas instituciones podrían responder, ¿por qué no sentarnos y hablar? ¿No? O sea, hablar en temas de organización, hablar, hacerles ver, no sé, que por ejemplo hay otras estrategias y a lo mejor sí cuestionar si no estamos siendo muy excesivos en la carga de trabajo. Una de las cosas que yo comentaba en otro momento con el maestro Carlos es que nuestra población universitaria ha cambiado, ¿no?
y esto tiene que ver con el acceso a la universidad, con la mayor generación de espacios que ha tenido la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, que en los últimos años ha aumentado muchísimo su matrícula porque ha abierto más espacios, pero eso también ha generado una cosa para la que no estábamos listas o listos, que es poder manejar o trabajar con tanta gente de tantas situaciones y personalidades y características tan diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo les he comentado, ahora, por ejemplo, vamos a ver que los y las estudiantes, les estudiantes, tienen que trasladarse 5 horas, ¿no? Y a lo mejor antes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo era de las poquitas, ¿no? Que se tenía que trasladar 5 horas. Pero ahora vamos a ver que es un amplio número de estudiantes. Entonces, claro, si nosotros decimos, no, tu carga académica es esta de 100 y todos tienen que cumplir con ese 100, híjole, ¿qué pasa con todos aquellos que pasan su tiempo en el transporte público, en el metro? O sea, digo, es algo para pensar y justamente en este taller, bueno, en esta ocasión, en este día, es algo que queríamos proponerles, ¿no? O sea, pensar cómo afrontamos esos retos, porque es un reto, o sea, cómo generas una evaluación, una rúbrica, ¿no? Ya aquí justamente como parte de todas estas estrategias que se impulsaron por parte de nuestra directora en la Facultad de Derecho, tuvimos, ¿no? El curso de estrategias pedagógicas para un aula. Eh, pero ahora, ¿cómo pensamos todo eso? Tomando en consideración los factores sociales a los que se exponen las y los estudiantes. Factores como 5 horas de traslado. Factores como no tengo dinero para comer. O sea, a mí me asombra llegar a la clase de las 12 y decirles, ¿cómo están? ¿No? Y nadie me contesta. Y yo así, ¿qué onda con ustedes? ¿No? Y me dicen, maestra, es que no hemos comido, maestra. O sea, no han desayunado. Yo digo, ¿cómo están aquí desde las 7 de la mañana sin haber desayunado? ¿Y cómo salieron de su casa a las 5? ¿No? Y han estado, no sé, con un café, un pan. Y entonces recordemos que justo lo que comentaba, ¿no? Sobre la maestra María Angélica, la maestra Gloria, el maestro Mario, la psicóloga Vianey, ¿no? Que decían la importancia de los alimentos. Pues sí, la importancia de los alimentos, ¿no? Porque si yo tengo una persona, un estudiante que no ha comido, que no ha desayunado, y le digo, ahora tienes que entregar tal cosa o tienes que estudiar para tal examen, pues realmente le estoy exigiendo algo que para su situación, para su condición, es bastante complicado, ¿no? Entonces, ahora, no estoy diciendo que los maestros digamos, ay, no, si vives muy lejos no te hago examen. No, sino pensar a lo mejor dónde está la posibilidad de intervención. No lo sé. En algunas facultades se está trabajando en el tema del comedor asequible, ¿no? Un comedor universitario asequible para las y los estudiantes. Eso, por ejemplo, podría ser un tema, ¿no? Obviamente no le voy a traer yo a todos los estudiantes un desayuno, ¿verdad? Porque no me alcanzaría, pero no porque no quisiera, no me alcanzaría, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, habría que pensar cómo resolver esos temas, porque el tema no solo es si ellos quieren o no quieren estudiar o aprender, sino si tienen las condiciones para hacerlo. Y eso me parece a mí que es muy interesante, muy importante. Entonces, en esta crisis de valores y de todas estas cosas, quizá tendríamos que preguntarnos si los de la crisis no somos nosotros, ¿no? Con ese te sientas y no comes durante 2 horas porque yo digo que no tienes que comer durante 2 horas. Oye, el otro día me decían en una plática con maestros, me decían, es que yo no los dejo comer, tienen clases de 4 horas porque es de ingeniería, ¿no? Y no los dejan comer ni los dejan tomar agua para que no vayan al baño. Y yo digo, pero ¿cómo crees? Y entonces el maestro, que es un maestro joven además, porque tiene menos de 40 años, ¿no? Y dice, es que en mis tiempos así le hacíamos y yo aguantaba y yo. Y yo la pregunta que yo le hice, y eso me parece que es una pregunta que debemos hacernos, yo a veces me la hago, ¿no? Que yo le hice es que coman un sándwich, que tomen agua, que coman una galleta. ¿Va a afectar en su proceso de aprendizaje? O sea, ¿los va a hacer que aprendan menos o los va a hacer que aprendan más? ¿No? Es lo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Porque claro, yo siempre les digo, ¿no? Claro, yo no llego a comer al salón, obviamente, porque yo soy la que estoy hablando, ¿no? Pues cómo voy a estar masticando, ¿no? Y luego les digo, yo también tengo hambre, claro que sí, ¿no? Pero no se trata aquí, y esa es una de las cosas que creo que tiene que ver con la comunidad y con la solidaridad. No se trata de que el otro sufra como yo, sino se trata quizá de que entre los dos suframos menos, ¿no?
Y sufrir no me refiero a estar llorando, pero también, ¿no? Sino quizá aquí de propiciar espacios, ¿no? Donde podamos, luego vemos a las maestras y los maestros, ¿no? Corriendo al baño porque no pudiste hacer pausa en el salón. Y también eso también es una muy mala práctica, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Maestra Amada. Yo quiero llamar la atención a los maestros jóvenes. Yo sí lo voy a hacer, porque hay muy poca empatía. Y ellos creen que siendo no exigentes, tiranos, es la palabra que yo voy a utilizar, son buenos maestros. Yo a muchos de ellos que son ahora, que fueron mis alumnos y que ahora son maestros, yo sí les pregunto, ¿a poco así te traté yo? ¿No? Creo que no. Creo que nos estamos deshumanizando. Creo que perdemos el piso y yo voy a hablar de todos los maestros jóvenes que hay en este momento aquí en la facultad, que no son capaces de decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Llegan como si fueran Dios Todopoderoso, aplastando a todo el mundo. Digo, yo cuando entré a la facultad, era maravilloso estar cerca de mis maestros, saludarlos, escucharlos. Ellos no, ellos llegan con sus orejitas, yo les digo aquí puestas, ¿no? Y, y van de frente, nunca ves que saluden a nadie, totalmente robotizados y deshumanizados. Creo que son a ellos, a nuestros nuevos maestros, porque si nosotros vemos quiénes estamos aquí, pocos son jóvenes. Tenemos que obligarlos a que tomen cursos y que se humanicen. Yo creo que eso es bien importante y que se den cuenta que viven en comunidad y que no son solos y que no son Dios Todopoderoso porque entraron a la facultad. Creo que eso está haciendo mucha falta y es una llamada de atención. No me considero una maestra vieja, pero sí añeja, ¿sí? Y creo que tendríamos que volver a nuestras raíces y a ser más humanos y a darnos cuenta que estamos tratando con seres humanos y que tengo que tratarlos como quiero que me traten, ¿no? Que me valoren, que me respeten. Creo que eso es bien importante y no lo están haciendo. O sea, hay grandes maestros en mesa de firmas y creo que tú lo has visto y llegan los maestros jóvenes. Buenos días, buenas tardes. Bueno, no hay nada de eso. Creo que tenemos que reeducar. Híjole, maestra. Estoy de acuerdo con usted, pero también es cierto que los maestros de más tiempo también tienen lo suyo. A mí nunca me saludan, por ejemplo. Yo siempre llego a mesa de firmas, les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y no me saludan, ¿no? Entonces digo, también, y como dice usted, ¿no? Quizá tiene que ver con esta cosa. Yo siempre le digo, es interesante cómo hemos construido la autoestima de las y los abogados, les abogados, ¿no? Creo que les abogados no tienen ese problema de autoestima porque ellos saben lo que es eh, valioso de verdad, ¿no? Pero muchas personas que son juristas tienen ese tema, ¿eh? O sea, muchos maestros, estudiantes, a mí luego les digo a los estudiantes, relájense un montón, ¿no? Pero bueno, o sea, maestros que te tocan la puerta porque te faltan 5 minutos y no has terminado, ¿no? O sea, ni siquiera son capaces de esperar, te tocan la puerta por 5 minutos antes, maestros que salen 5 minutos después, maestros que no pueden limpiar el pizarrón donde escribieron porque lo que escribieron es tan importante que no lo pueden borrar, ¿no? Dejan su basura, dejan la taza, el vaso de, a mí me ha tocado, dejan el vaso de café. Entonces tiene que ver con esto. Y yo creo que no tiene que ver con la edad, maestra, perdón, doctora, sino que tiene que ver con esta parte de, yo siempre les digo, y esto es, fíjense lo que voy a decir, es un sarcasmo mío, aclaro, contextualizo, ¿no? En una de las características de la personalidad psicópata, que hay muchos temas de la personalidad psicópata que están mal y que no existe como trastorno y demás, pero en una de las características que se atribuyen es el ego desproporcionado. Y yo siempre les digo, ¿qué acaso las y los abogados no tenemos ego desproporcionado? Entonces podríamos, bueno, en la clase hacemos una revisión de las características de personalidad de las personas psicópatas que no existe, ¿no?
pero, o sea, hay una parte de la teoría, hay una persona, ¿no? Que fue la que originó ese problema en las ciencias, pero bueno, es otro tema. Pero todas las que va diciendo las vamos comparando con la personalidad del estereotipo, del arquetipo de abogado, ¿no? Y todos tenemos check, porque labia, tenemos labia, este, encanto superficial, tenemos encanto superficial, porque todo el mundo, ay, qué buena onda es el abogado, qué linda la abogada, no es mi amiga. No, pues es un medio de trabajo, es una forma, ¿no? Como siempre les digo, ustedes me ven aquí muy tranquila y han de pensar, ay, la maestra es súper sociable. No es cierto, ¿no? Os digo, siempre aquí se acaba mi batería social y yo me vuelvo como mi conchita y así, ¿no? Aislada. Y una de las cosas que se maneja es esa, el ego desproporcionado. Y me parece que eso no distingue años de carrera, ni grado, ni materia, ¿no? Aunque tal vez sí materia, porque hay unos que dan unas materias que pareciera que se juntan con los dioses del Olimpo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero sí creo que es importante porque me parece muy curioso que la reflexión nos lleve hacia la necesidad de humanizarnos, ¿no? Eso me parece también muy curioso, o sea, que tengamos que recordar que estamos tratando con personas, me parece algo fundamental. Sí, maestra. Y trabajar con hacer feliz. Y muchos no lo ven. Yo sí se los insisto a mis alumnos. Queramos o no, somos parte del servicio de justicia, del sistema de justicia, porque somos para auxiliar, somos un mediador entre las personas y el sistema de justicia. No nos van a pagar como servidores públicos, pero somos servidores públicos. Así que pónganse las pilas y entiendan que el servicio es gran parte de nuestro trabajo como pues, en el Claro. ámbito que se desarrolle. Tienen que poner sus capacidades al servicio de una comunidad mejor. Claro, sí, eso sin duda. La maestra Gloria acá rescata el tema de la abogacía como servicio. Nos comenta aquí, ya salió la persona. Nos comenta el doctor Juan. Yo muchas veces no saludo en la mesa porque estoy consciente de que distraigo a otros profesores que están preparando su clase, leyendo o atendiendo. Bueno, esa es una razón por la que a veces no saludan. Este, bueno, una de las cosas que quería yo, que proponía, bueno, antes de continuar con esa parte, esto que comenta la maestra Gloria me parece súper importante, ¿no? No sé si sepan, bueno, si algún día tienen ganas de echar ahí un recorrido cultural y jurídico, en la casa en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo de Arte de la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez, es muy interesante porque esa casa era de un abogado, ¿no? Y es muy interesante la historia porque al abogado le pagaban con gallinas y así, ¿no? Gallos. No sé si han visto la película esta de el cadáver de la señora Morales, ¿no? Cómo llegaban a pagarle al médico y así. Bueno, hay quienes soñamos con ser abogados, abogadas de ese tipo y hay quienes sueñan con ser abogadas y abogados del lado oscuro, ¿no? Pero recordemos que nuestra universidad nos forma justamente para un servicio, ¿no? Y eso siempre es importante porque recordemos nuestro juramento cuando protestamos en el examen de grado o en la toma de protesta para los que se titulan de otra manera que siempre tenemos una responsabilidad con la sociedad mexicana, ¿no? Y eso es fundamental porque recordemos que una de las partes de nuestros lemas universitarios, de nuestros valores, ¿no? Es la universidad del pueblo para el pueblo, entonces siempre es importante que estemos en esa constante retribución social. ¿No? En todo nuestro quehacer, en todo lo que hagamos, en todos los ámbitos en los que estemos. Acá nos dice otro maestro Guillermo, yo trato de saludar a todos, ya si no me contestan es educación de ellos. La educación es para el que la da, no para el que la recibe, decía mi maestro Bertrán. Yo saben, Lara, saben que siempre siento que no me escuchan, ¿no? Eso es lo que me digo a mí misma para no no sentirme ignorada, ¿no? Ah, no me escuchan. Pero bueno, esto tiene mucha razón también, ¿no? Ambas participaciones, ambos comentarios tienen mucha razón. A veces no hay que distraer, pero bueno, luego están ahí los que tienen una voz y una sonrisa bastante particular. Les acabo de compartir en el chat, espero más tarde compartirlo en el Facebook
los links de los cursos que hay sobre primeros auxilios para que los puedan revisar si quieren. Como les decía, bueno, quizá en otro momento platicaremos sobre todo lo que nos ofrece Coursera como profesores de la facultad para que podamos aprovecharlos, ¿no? También eso es importante porque es un recurso que a veces no se conoce y son cursos de actualización. Ahorita, por ejemplo, están promoviendo algunos sobre ciberseguridad. Entonces, bueno, son cursos que generalmente de 20 horas y bueno, aprendes mucho, son asincrónicos y bueno, están ahí en la plataforma y solo necesitamos registrarnos con nuestro correo electrónico de la facultad. Bueno, ahora sí, pasando al otro tema que era algo que queríamos platicar y que teníamos como en mente trabajar hoy, era el que ustedes y nosotros acá en el auditorio pudiéramos pensar en algún caso que nosotros digamos, híjole, este caso me desubicó totalmente y no supe qué hacer y en conjunto quizá podamos tener algunas opiniones, ¿no? Algunas perspectivas que nos permitan estar más preparadas o preparados para alguna situación que tengamos en clase. No sé si alguien quiera compartir alguna que le haya tocado que dijo, híjole, esto sí me desubicó completamente, ¿no? Nadie. Yo. Está participando la maestra Gloria, luego sigue usted, maestra María. Ok, ok. Gracias. Yo me pongo zapatos de la maestra. Cuando yo era estudiante, teníamos una compañera médica. Algunos seguramente la recuerdan, porque ella tomaba varios cursos. Ella era una persona mayor, tenía una condición cardíaca, pero venía constantemente. Entonces, en uno de los talleres, estábamos en un taller de inglés, y lamentablemente ese día ella falleció. Y ese es el caso precisamente muy difícil para todo el grupo, porque ella llegó ese día, la maestra se dio cuenta que se sentía mal y le dijo, ¿quieres hacer tu participación primero para que te puedas retirar? Y ella dijo, sí. Ella tenía no sé cuántas carreras y cursos, había sido docente en alguna otra parte. Y hizo su presentación muy bien, le aplaudimos, la felicitamos, se retiró. A los pocos minutos entraron a decir que se había desmayado cerca del escalón, que se había un médico y una de las compañeras la atendió porque era médico y pues todos nos quedamos así como pasmados, no sabíamos qué hacer. Desgraciadamente pues llegaron las autoridades y todo, y se llaman las ambulancias, pero tardó como 40 minutos en llegar. Esa situación para mí como estudiante fue muy difícil. Yo traté de pues, llevar a mis compañeros, vamos a dejar que la atiendan, ¿no? Y todos estábamos esperando, pues ojalá que salga bien, y nos bajamos para esperar, pero pues los servicios tardaron mucho. Pues de ahí para acá, después de eso, ya tuvimos servicio médico. Y, pero bueno, creo que la maestra actuó muy bien, trató de contener al grupo, y también las autoridades pusieron que estuvo a su alcance. Pero ese tipo de situaciones pueden pasar. Claro que cuando tenemos ya bueno, se han tomado mejores medidas, yo creo desde entonces, yo lo veo de muchas maneras. Y pues creo que seguimos avanzando. Y creo que tomar el compromiso ahora yo como docente, no sé qué, pues, bueno, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Buscar la mejor manera de atención y de contener al grupo, de buscar el apoyo necesario. En cualquier circunstancia que nos pudiera pasar un chico o compañero que le dé un ataque de algo. Me tocó también atender como de a una alumna, iba a acompañar un rato hasta que llegara el servicio médico porque le dio una crisis como de asma y tuvieron que sacarla del salón. La maestra pidió apoyo y pues nosotros pudimos acompañar a la muchacha hasta que vinieron los servicios médicos. Y pues ese tipo de cosas que nos han tocado. Pues hay que
buscar, pues tener un poco a la gente y buscar esa, ¿cómo se dice? Pues retirar lo que es la curiosidad y el morbo, sino hacer lo correcto, ¿no? Contener las actuaciones de los que están cerca y buscar lo curioso. Claro, no sé si alcanzaban a escuchar el caso que nos comentó la maestra Gloria, los dos casos que me parecen muy interesantes porque son en relación a una, supongo que lo que fue un ataque cardíaco, ¿no? O un paro, que después la compañera falleció cuando ella era estudiante. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, nos hace pensar si sabe o preguntarnos, ¿no? ¿Sabemos qué haríamos nosotros en un caso de emergencia de salud de uno de los o las estudiantes, ¿no? Aquí, obviamente, como bien señala, ¿no? ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros a nuestro alcance? Pues llamar a los servicios de emergencia. Ya en la jornada de la semana pasada, si no me equivoco, se dio el taller, ¿no? Sobre primeros auxilios RCP aquí en la en la facultad, ¿no? En el auditorio YUS, que también se transmitió, por si alguien quiere verlo, está en Facebook, en las transmisiones en vivo, pero justamente, ¿no? A veces la parte de la curiosidad, la parte de saber reaccionar, de poder contactar a los servicios de emergencia, que haya servicios de emergencia, ¿no? Porque a veces, digo, no lo sé si, por ejemplo, los sábados hay, aquí supongo que deben estar abiertos, ¿no? Los horarios. Ajá, ¿no? No, pero me decía la universidad de esa ambulancia y eso, ¿no? Que a veces eso Sí, puede, y además, había habido la ambulancia había ido a atender esa emergencia en otra parte de la universidad. Por eso es que tardó tanto, solo había una ambulancia. ya. Sí, por ejemplo, ¿no? Esa parte es muy importante. Esa parte es muy importante y luego viene la otra parte, que es qué hacemos como grupo, ¿no? Porque a lo mejor algunas personas pueden llegarse a ver afectadas. Por ejemplo, en una ocasión unas estudiantes me comentaban, es que un compañero murió y los maestros parece que siguen con su vida, ¿no? Y yo, es que es muy difícil, ¿no? Porque también, como me decían otros maestros en otra facultad, me decían, es que si yo no lo conocía, si yo no, o sea, ¿qué puedo hacer? También se siente falso meterse, ¿no? Y yo lo que les decía es, bueno, claro, no vas a estar fingiendo tu tristeza ni nada, ¿no? Pero bueno, si es triste que una persona muera, es triste que muera una persona o sea, en cualquier lugar es triste, ¿no? Es triste cuando es parte de de la universidad, pero también es cierto que podemos, sin necesidad de llorar podemos manifestar empatía, ¿no? O sea, yo creo que eso es un punto. Entonces, por ejemplo, pues simplemente preguntarle a las y los estudiantes cómo están después, ¿no? Ya si alguien te quiere contar, si alguien te quiere, ya pues solo te va a decir, ¿no? No es tampoco como obligarlos. Ahora vamos a hacer un círculo de reflexión y todos tienen que hablar, porque a lo mejor no todos quieren, porque a lo mejor no todos sienten la necesidad. En una ocasión una estudiante decía algo así como, la verdad es que yo no lo conocí, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de lo importante que es que nos conozcamos entre todos nosotros. Y dije, ¿ves? Ahí está, ¿no? O sea, porque algo que sí yo siempre les digo, ¿no les parece muy triste que ustedes no sepan el nombre de la persona que se sentó al lado de ustedes todo el semestre? O sea, eso a mí me parece súper triste, porque si falta uno, si nadie se entera qué pasó, o sea, y eso es bastante lamentable, pero bueno, es una situación de la realidad, ¿no? Igual pasaría con los maestros, o sea, solo aquellos que nos saludan sabrán cuando faltamos, ¿no? O sea, los demás pues no se darán cuenta, lo mismo que nosotros hacia los demás, o sea, tampoco es como que nos hagamos víctimas de esta situación, pero sí es importante justamente, por ejemplo, en este caso, saber que existe un sistema de atención urgente, eh, mantener como a personas que no pueden ayudar pues a la línea, ¿no? Quizá. Y justamente después pues quizá venga el tema de qué podemos hacer como grupo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer como grupo? Y si es que queremos hacer algo, porque a lo mejor nadie quiere. En alguna ocasión a mí me dicen, ay, maestra, es que estamos muy tristes. Este, pues no entren a clase entonces, ¿no? O sea, quien se quiera quedar en el salón y platicar, nos quedamos y platicamos. Quien no quiera, pues se puede ir, ¿no? Ya deciden ellos. Y creo que eso es algo como muy importante porque luego algo que me dicen a mí es como,
es que parece que no les importamos a los maestros, ¿no? Y yo creo que es muy curioso cómo lo sienten ellas y ellos, ¿no? Porque también recordemos que las y los estudiantes que tenemos ahorita fueron adolescentes de pandemia. Y eso todavía no se ha alcanzado a estudiar qué significa eso, pero es importante porque su interacción, sus necesidades de afecto, de contacto, de ser vistos, tienen lo suyo, ¿eh? Tienen lo suyo, que no sabemos exactamente cuáles, pero sabemos que tienen características particulares porque hubo gente que vivió mucho aislamiento. O sea, entonces también eso es un tema a considerar en estas cosas. Maestra Amada, iba a participar la maestra María Angélica, ¿sí? Por favor, adelante, María Ángel, maestra, Sí, perdón. sí, sí, gracias. Miren, en el 2016 estaba dando medicina forense y después de altas y bajas, a la semana, según recuerdo, porque es un caso que me impresionó mucho, se acerca una alumna y me dice que está contenta con la materia, y ya llevábamos una semana, y que está contenta y que espera que le ayude. Yo al hablar con ella, que fue ya al final, le vi sus manos y sus manos estaban lastimadas, tenía cicatrices de quemadura. Pasó el mes y se acerca para decirme que estaba muy angustiada y que si podía hablar conmigo. Ya hablamos después y me decía que se quemaba, que ella cuando tenía ansiedad se quemaba. Y sí, incluso me enseñó el encendedor que traía y se lo retiré. Y ya había estado internada, que su mamá estaba al pendiente de ella, pero que no habían podido ayudarla, ¿no? Que había estado en el Fray Bernardino una semana, casi cada año, y que sentía mucha ansiedad. Incluso en el transcurso del semestre ya se acercaba conmigo y platicábamos cuando se podía o cuando ella tenía necesidad de que la escucharan. Y incluso una vez en el semestre fue a verme la mamá para agradecerme. Y cuando estábamos terminando, bueno, ella me dijo que estaba muy triste porque ya se acababa la materia y que, bueno, pues iba a poner todo su empeño para salir adelante. Y ¿qué serían? Que son 2 o 3 meses después, que estaba empezando el otro semestre, va la mamá otra vez conmigo para decirme que su hija se había suicidado. Entonces, bueno, pues ya no se pudo hacer nada y es el caso así más duro, ¿no? Que me he enfrentado. Por eso la salud mental tiene un especial tema en lo que hacemos. Sí. Maestra, le mandamos un abrazo desde acá del auditorio y gracias por compartirnos esta parte que sin duda es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que podemos em, quizá, no sé si enfrentar, pero vivir, ¿no? Que una persona que a veces sabemos que necesita atención y tratamos de ser parte de esos factores que la mantengan, pues a veces, la verdad es que como lo platicábamos, los temas de ideación y de pensamientos y de depresión, a veces son muy complicados, ¿no? A veces no podemos llegar a comprender la complejidad de lo que está pasando la persona y tratamos de colaborar y sí es bastante difícil. Le mando un abrazo, maestra. Gracias por compartirnos. Y bueno, justamente alguna de quizá estrategias que podamos desarrollar en este sentido, pues es bueno, recordemos el tema de promover la salud mental, ¿no? Entre las y los estudiantes, pero no solo como de hábitos saludables y ya, ¿no? Sino en serio lo que platicábamos en otra ocasión cuando comentábamos nuestras cosas, ¿no? El maestro Carlos y yo sobre si el estrés, sobre si a veces sentimos que no podemos. Y eso también porque desestigmatiza el estar mal, lo que platicábamos ayer, ¿no? O sea, podemos estar mal, pero continuar adelante. Y eso es algo que, o sea, la salud mental no solo tiene que ir encaminada a, vayan a terapia, cuídense, coman bien, duerman bien, no usen el celular, no tomen, o sea, sino también a decir, a veces no estamos bien.
Y así como reconocemos que no estamos bien, pues podemos buscar ayuda, ¿no? Como yo siempre les digo, cuando te duele el diente vas al dentista, pues cuando te duele el alma ve con el doctor del alma, ¿no? Que es el psicólogo. Bueno, ya es en una traducción súper así, griega, ¿no? De la psique y el alma y demás. Pero justamente creo que aquí, quizá, maestra, cae en el tema de sentir responsabilidad, ¿no? Y como yo siempre les digo a veces cuando hablamos del suicidio en clase, bueno, porque yo hablo al inicio del semestre, no como un tema que yo hable así porque quiera, sino porque viene a colación con la salud mental y con temas de salud mental y de enfermedad mental y la salud mental como derecho humano. A veces el suicidio, como es tan complejo, justamente necesita mucho decirles, está bien, o sea, y a veces sí, a veces no se puede. O sea, desafortunadamente, y las y los psiquiatras seguramente lo podrán explicar mejor, como decía una estudiante una vez, ¿no? Mi hermana y mi familia perdimos contra la depresión, ¿no? Porque su hermana se suicidó estando en una institución médica, psiquiátrica. Dijo, pues perdimos la batalla, ¿no? O sea, hicimos todo lo que pudimos hacer y no. Y entonces es sumamente complicado. Esa parte de la responsabilidad que uno puede sentir a veces es demasiada, ¿no? La culpa, porque a veces decimos, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué pude haber dicho? ¿Qué pude haber cambiado? ¿Qué pude haber hecho? ¿No? Pero como decía la maestra Gloria, ¿no? A veces tenemos esas ganas de decir, me los llevo a mi casa y ahí que se quede, ¿no? Les ayuda a pagar la renta. Pero pues no es posible, ¿no? Sobre todo no es posible porque en esta corresponsabilidad, yo siempre les digo, cuando hablamos de corresponsabilidad, tenemos que tener cuidado en no quitar la responsabilidad al Estado como institución, ¿no? Que esté quien esté, el partido que esté, tiene cierta responsabilidad y es parte de nuestro pacto social, ¿no? Que nosotros nos portamos bien y ellos hacen su trabajo. Entonces, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues invitarle siempre a que dentro de estas, eh, no sé si intervenciones, pero dentro de estas interacciones que podamos tener, eh, siempre acercarnos a especialistas que nos puedan ayudar, incluso quizá a tener una aproximación, ¿no? Incluso quizá a saber cómo abordar el tema, cómo dar seguimiento, ¿no? Yo luego lo que les pregunto así pues, ¿cómo va todo? ¿No? Y ya me dicen, bien, maestra, mal, maestra, ahí vamos, maestra, ¿no? Y a lo mejor eso, pues también es como una parte de cómo vamos trabajando. Y bueno, pues muchas gracias, maestra. Y bueno, de nuevo le mandamos un fuerte abrazo acá. Maestra Amada, Sí, bueno, en principio me gustaría preguntarle a los maestros si tienen el SOS UNAM. La directora nos puso en todos los botones de pánico la plataforma de SOS UNAM. Yo creo que es bien importante que todos la tengamos, que todos nuestros alumnos las tengan también. SOS. Es SOS. 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 Una SMR. Todos lo pueden descargar en su teléfono celular y cuando tú lo descargas, lo voy a poner aquí para que lo vean. Bueno, yo lo tengo aquí, está milimétrico, pero Ok, cuando yo lo toco, inmediatamente aparece el botón, tú lo tocas e inmediatamente te preguntan, ¿cuál es tu emergencia? Y te están localizando con geolocalización. Entonces, llegan mucho más rápido aquí está. de Gapsu y todo eso que de la misma entidad. ¿Por qué? Porque es una atención inmediata. Y ahí ya puedes pedir servicios médicos, cuestiones de seguridad y demás. Entonces, creo que es bien importante que nosotros la compartamos con nuestros alumnos e incluso hacer un momento, así un alto en nuestra clase y decir, chavos, en este momento me lo descargan todos. ¿Por qué? Porque está hecho exactamente para brindar mayor seguridad. La institución tiene seguridad. El problema es que no estamos sabiendo cuáles son los canales y tendríamos que saberlo a cabalidad.
Esa es una. Y Espérame tantito ahí, maestra, porque dicen que no le escuchan. Entonces, les comparto que la primera parte de lo que nos comparte es fíjense, este buen tip, esta buena información, ¿no? Como decía, Lolita Ayala, ¿no? Información que cura. La página de SOS de la UNAM, que podemos descargar en nuestros teléfonos celulares, en donde, dependiendo del sistema operativo que tengan, pueden solicitar información, perdón, pueden solicitar atención de urgencia, ¿no? Ayuda de urgencia. Y esto, ella lo que propone es que dentro de nuestras clases invitemos a las y los estudiantes, les estudiantes, a descargarlo y tenerlo, ¿no? Por si es necesario. Entonces, bueno, esa era su primera intervención. Maestra, no sé si quieran usar el micro allá abajo. Ahí. Para que les escuchen. No, si quieren allá para que les escuchen bien también antes del video. Para que puedan así participar más. Gracias. ya pues es eso, que todos lo tengamos descargado. Está el SOS UNAM en todos los botones. Nuestra directora nos hizo favor de ponernos los banners. Y creo que a veces no les hacemos caso, entonces pues es una invitación a todos los maestros para que la descarguen, uno, y dos, para que inviten a sus alumnos a que lo descarguen y que cada día seamos más los que tengamos ese apoyo, que es un apoyo de seguridad muy importante dentro de la ciudad universitaria, ¿no? Ese es uno. Y el otro, considerando lo que nos dijo la maestra María Angélica, pues en mi caso también un alumno se suicidó, creo que me llegó aquí el dolor en el estómago. Y creo que tenemos que estar conscientes de que a nosotros como académicos nos toca ser empáticos, nos toca en un momento dado dirigir a los especialistas, pero que muchas veces está fuera de nosotros. Yo insisto mucho que son cuestiones de familia, que se tienen que manejar en la familia. En el CCH, cuando teníamos un asunto de esta naturaleza, se buscaba a la familia para que fuera el apoyo más fuerte, más que la institución, para efecto de tratar este tipo de cuestiones. Pero también hago constar que muchas veces no había el apoyo de la ¿no? Entonces, esa es una parte muy triste. Creo que tendríamos que pensar un poquito más en que nuestras familias no están cumpliendo las funciones que corresponden, que es en principio educar en valores, que es brindar ese apoyo, que es formar a los seres humanos que luego vamos a integrar a la sociedad y que estamos integrando seres humanos incompletos. Entonces, mucho tenemos que voltear a las familias para efecto de apoyarnos, porque no nos corresponde a nosotros como académicos hacer esa parte. Yo sí suelo ser muy empática, sí soy apapachona, ¿para qué digo que no? Sí, sí, pero yo nunca llego y abrazo a alguien, o sea, si él quiere, o si esa persona quiere, adelante, si no, yo también soy respetuosa de las distancias. Y hay veces que los alumnos te buscan y te dicen, solo quiero un abrazo. Pues bueno, ven, te doy un abrazo, ¿no? Pero sin perder esa línea de que yo soy la académica y ya yo soy mis alumnos. Creo que eso es bien importante, a veces lo requieren, porque no tienen un abrazo en su familia. Entonces, esa parte también es bien importante, pero pues creo que la maestra hizo lo mejor que pudo, lo que nos tocó hacer a ambas, comparto lo mismo, y que al final de cuentas, pues que hubo un desenlace que no es el que nosotros hubiéramos querido a nuestros alumnos, y que obviamente en ese caso pues tenemos que voltear a ver a los alumnos que quedan y darles el apoyo necesario, porque siempre cuando fallece un alumno dentro del grupo, queda un hueco en el grupo, entonces sí necesitamos hacer ese espacio de silencio, de decir, pues sí, sí nos dolió, sí estamos con todos ustedes, y si alguien tiene algo que comentar, yo siempre les digo algo que comentar, o sea, antes de iniciar, cuando tenemos, por ejemplo, ahora el pseudo paro que quisieron hacer y demás, sí decirles, a ver, tienen algo que comentar, o sea, para que no se lo queden
porque también es bien importante que nuestros alumnos tengan abiertos acá, ¿no? Entonces, un abrazo también para los. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, sin duda, es un tema bastante complicado, ¿no? El tema de la familia es un tema que nosotros en la universidad, como en en la educación superior, pues es bastante difícil pensarlo, ¿no? Porque porque, pues, a veces no sabemos cómo está la vida de la familia, ¿no? De las y los estudiantes, o sea, no sabemos nada, a menos que haya alguien que así que nos diga, ay, no, maestra, pues me pasó esto, me pasó, no sabemos nada, porque también esa situación de que son adultos, ¿no? También hace mucho que como que los veamos como sujetos. Yo luego digo, habrá gente que sí, no sé, supongo que la mayoría de los que estudiamos en preparatoria o en bachillerato UNAM, pues a los 14 años ya tú eras como un mini adulto, ¿no? Para efectos de la universidad, ya tu mamá o tu papá no contaban, no eran necesarios, no eran llamados. Tú firmabas, tú te inscribías, tú pagabas, o sea, tú todo, ¿no? Pensar en que iban a llamar, no sé, quienes hayan estudiado en el CCH, yo, CCH Oriente, por siempre, pero, o sea, pensar en llevar a tu mamá, que la universidad llamara a tu mamá, era como algo que no iba a pasar, ¿no? O sea, ni siquiera sé si las autoridades se lo hubiesen planteado en ese momento. Ahora entiendo que es diferente porque las situaciones son diferentes, pero nosotras acá en la universidad nos enfrentamos a eso, ¿no? Que estamos con adultos y a veces la adultez, yo cuando veo, no sé si ustedes vean estos memes, reels, videos de TikTok, la gente adulta quejándose de la adultez, ¿no? Y yo digo, es que qué adultez hemos construido, una adultez tan insatisfactoria para todos que decimos, ay, no, por ejemplo, ¿no? El meme de que quisiera ser hongo y nada más estar en el bosque y nada de trabajo y nada. O sea, eso quiere decir, a mí lo que me dice es que eso, pues la gente no está viviendo una vida que le satisfaga, ¿no? En general. Y entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como personas, como humanidad, como sociedad, que estamos construyendo vidas que no nos gustan, sin embargo, las vivimos, ¿no? O sea, porque es como esta parte, ¿no? De... eh, voy al trabajo, uso el carro para llegar al trabajo y trabajo para pagar el carro, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, ya serán reflexiones de otro momento. Las y los colegas del seminario de filosofía ya nos ayudan a desmenuzar más estas cosas, pero sí creo que también eso tiene que ver con las personas o como cómo vemos a las y los estudiantes, ¿no? Porque nosotros decimos su familia, pero también no sabemos cómo está esa familia. Y no sabemos si se cuenta con la familia como red de apoyo. Y a veces, desafortunadamente, la familia suele ser, en algunos de los casos, el origen, ¿no? De la violencia, de las situaciones. O sea, yo como les digo, a veces encuentro a estudiantes en los baños. Pues, por ejemplo, otra me tocó una estudiante con el labio roto porque su papá le había pegado, ¿no? Y claro, ella viene a las clases como una forma de escapar de su casa porque es el único lugar donde se justifica que esté, ¿no? Y entonces es como, ¿qué haces con eso? ¿No? O sea, ¿qué haces con eso? Pues aparte de darle la toallita para que se limpie o lo que sea, ¿no? Y a clase, además, si no si no va contigo en un curso, ¿qué haces? Porque tampoco vas a ir a hablar con la maestra o el maestro y decirle, oiga, ¿qué cree, profe? Su alumna, pues, o sea, y el problema es que son adultos que todavía no son adultos completamente, ¿no? Porque su estatus de estudiante lo sujeta todavía a una dependencia económica y demás. Y a veces pues tienen que aguantar, ¿no? A veces hay gente, hay ocasiones en donde uno le dice, pues aguanta nada más hasta que salgas, ¿no? Y ya después te vas o no sé. O sea, pero ¿qué hacemos? Porque a veces decimos, es que la familia, pero híjole, la familia a veces pues no está como muy presente, ¿no? Entonces, el punto es que como nos echamos la bolita, ¿no? O sea, la escuela nada más tiene que hacer esto, es la familia solo. Y no vemos justamente en su origen que somos instituciones sociales, ¿no? O sea, más allá de que somos universidades públicas, la escuela, la familia, somos instituciones sociales y nuestro trabajo es justamente, creo yo, brindar esa interacción social saludable. Pero cómo hacerlo esa es la pregunta, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera compartirnos algún tip, alguna cosa que les haya funcionado, incluso a nivel de evaluación, ¿no? Porque cómo pensamos, yo siempre les digo, o sea, cómo pensar la calidad universitaria, la calidad educativa, cuando nos estamos enfrentando a problemas de salud mental. O sea, es sumamente complicado, ¿no? Entonces, sí, maestra Alma.
Perdón, maestra Gloria, ahí está el micro para que la escuchen. Si alguien quisiera hacernos alguna propuesta, alguna... Bueno, es que el problema yo creo que es realmente complejo porque venimos arrastrando problemas desde la primaria, porque ahorita estamos en una sociedad que la mayoría viene de familias rotas o disfuncionales, o de familias que tienen pues niños que van de casa en casa. Hay familias donde hay hermanos de 2 o 3 mamás diferentes que pasan los fines de semana separados porque cada quien con su papá y ese tipo de cosas se vienen arrastrando ahora. Yo creo que ese es un problema por lo que los jóvenes y los adultos jóvenes están en bastante conflicto, porque es bastante difícil. Yo creo que gestionar todo esto. Muchos, entonces, sí, las instituciones hay que tener mejores sistemas para ayudarlos a superar estas cosas, aunque no es realmente la aplicación. Bueno, las instituciones educativas, pero también hay otras instituciones, como dice usted, a exigirle al gobierno que vaya cumpliendo también con su parte para colaborar a que haya una sociedad más sana, más fuerte y más saludable en todos sentidos, empezando por los temas educativos desde la primaria. Sí, exacto. Y pues nos toca gestionar porque tenemos Sí, claro, eso es bien interesante, ¿no? Dentro de lo que nos toca, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar estas situaciones? Me parece que ya es un gran paso, ¿no? No solamente entrar corriendo, dar la clase de 90 a 80 minutos, 120 y salir corriendo, ¿no? Eso me parece que es, digo, no queremos generar carga extra a las y los profesores. Pero bueno, creo que es parte de eso que presumimos el 15 de mayo, ¿no? La vocación docente. Bueno, pues es parte de la vocación docente preocuparnos por las y los estudiantes, ¿no? Sí, sí, maestra Ana, Hola, gracias. Espero que me escuchen bien. todo Eh, bien. gracias. Es que había tenido muchos problemas con el micrófono. Antes que nada, los felicito. Están muy jóvenes ustedes. Yo no es que esté tan grande, pero me ha gustado mucho ver su perspectiva, ¿no? De cómo podemos mejorar muchísimas cuestiones. Algo que me ha parecido muy contundente de lo que ustedes han dicho es que les dice, no, yo no los quiero, ¿no? Y lo digo respetuosamente, ¿no? No es crítica. Y a mí me recordó a un maestro que nos decía, sí, sí los quiero, aunque no los crean, pero dice, los quiero por lo que representan. Y ya después de escucharla todas estos días, digo, claro que la maestra los quiere, por eso se le acercan, por eso, porque damos esa calidad humana, ¿no? Y justamente creo que apoyo perfectamente lo que dice en cuanto a la vocación de docente porque sí, a veces nos deshumanizamos, estamos tanto tiempo corriendo y con tantas cosas en la cabeza que a veces no le damos el espacio al alumno que quiere hablar. Les voy a ser muy sincera y eso es lo que a mí me ha funcionado, em, pero yo puedo hacerlo, sé que no para todos es posible. Yo me aprendo el nombre de todos, hago un esfuerzo es increíble la forma en la que van reaccionando cuando ven que saben quién son cada uno, ¿no? Entonces, gente que a lo mejor se retrae mucho o no quiere como interactuar ni con los demás compañeros, cuando ve que yo le nombro por su nombre y le invito a participar sin juzgar, sin criticar, sin decir, ¿cómo no estudiaste o no te sabes el concepto o algo? Al contrario, siempre les invito, es que ya lo sabes, la materia que yo imparto es de los últimos semestres y en ese mismo contexto me ayuda mucho a decir, claro que ustedes lo saben, no lo quieren expresar porque a lo mejor les avergüenza, pero en cuanto se los diga, van a decir, ah, sí. Entonces, es como irles dando esa fortaleza, esa seguridad y sobre todo esa humanidad de decirle, claro que para mí eres importante. Evidentemente, y como bien lo hemos visto a lo largo del semestre, no podemos cargar con los problemas de todos, pero sí el hecho de que se sientan vistos y escuchados, pues creo que ha sido para mí la clave. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana.
No, pues sí, claro que los queremos a todos, ¿no? Pero como dicen, lo que representan y también a veces, ¿no? Pues hay algunos que nos llegamos a amalgamar. Pero yo sí les digo porque lo que ellos quieren es que les dé un punto, porque los quiero, ¿no? Por eso les digo, los quiero. Por eso. Pero muchas gracias, maestra. Y sí, justamente hay que buscar las vías, ¿no? También la materia, también. El otro día me decía un compañero, ¿no? Es que un maestro de mercantil se quiso poner a hablar de violencia de género. Le digo, bueno, pues a lo mejor quería compartirles algo que había aprendido, ¿no? O sea, tampoco es que esté mal, ¿no? Solo que a veces, pues, también los alumnos como que se sacan de onda por esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habría, como dicen, ¿no? Que preguntar, que sondear, que ver qué onda, cómo están. Y bueno. Pues no sé si alguien tenga alguna otra estrategia que nos quiera compartir, que haya dicho, pues sabes qué, por ejemplo, a mí una de las cosas, les voy a ser muy sincera, a mí una de las cosas que me interesan mucho es aprender nuevas formas de evaluar conocimiento, sobre todo conocimiento que es como que necesitan saber, o sea, que necesitan tener claridad. ¿No? Porque luego dicen, no, pues sí, las herramientas para reflexionar y eso, pero hay ocasiones en que necesitan saber cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte el otro día estábamos revisando temas de derecho probatorio, ¿no? Cómo ofrecer una pericial. Entonces yo digo, bueno, ahí sí necesitan saber como el ABC, ¿no? Y para mí eso, pues el examen, porque no puedo revisar 100 ensayos, pero igual si alguien tiene alguna forma que diga, mira, ¿sabes qué? Yo pude hacer esta evaluación o apliqué estas evaluaciones o esta forma de evaluación ante tales circunstancias, pues igual también estaría bien, ¿no? Como les digo yo, para no promover el terrorismo académico, porque también es un tema, ¿no? Pero no sé si alguien quiera compartirnos algo sobre eso, cómo pensar otras formas de evaluación que no afecten la salud mental de los estudiantes. Maestra Fabiola, ¿quiere compartir algo y le da pena? No. Ok, bueno, entonces, pues les agradecemos mucho el maestro Carlos Alberto Vergara y yo. Agradecemos también a nuestra directora por habernos permitido estar aquí con ustedes. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante estas 2 semanas. Platicábamos hace un rato sobre el tema del horario y eso, ¿no? Ya sé que hay muchas personas que el horario fue un obstáculo para muchas personas de no podernos acompañar acá en el auditorio, pero bueno, nos acompañaron de manera virtual, lo que les agradecemos infinitamente. Y bueno. Esperamos y les invitamos a que estén al pendiente porque, bueno, tendremos un curso en el intersemestre, ¿no? Que para dar, no vamos a repetir esto, sino para dar un poco más de seguimiento a lo que hemos venido platicando y quizá dándole más estructura ya desde una perspectiva más pedagógica, ¿no? La salud mental y los procesos pedagógicos en la enseñanza y en el aprendizaje del derecho, porque también eso es muy importante. Y bueno, si no tienen más comentarios o dudas o lo que sea, también, bueno, si quieren hacernos después alguna retroalimentación, ¿no? Como área de oportunidad, también se los agradeceremos mucho, ¿no? Sabemos que en estos cursos siempre hay cosas como que quedan fuera, que no se pudieron hablar o dudas que se generaron. Entonces también es importante que nosotros hagamos una evaluación, ¿no? del propio contenido. Sobre las constancias, hay que revisar el tema de las asistencias y el registro de asistencias, ¿no? Entonces, bueno, este... Ya saben que aquí las constancias pues son un tema ajeno a los que impartimos los cursos, pero bueno, sí se les van a entregar. ¿Y qué más? ¿Qué más faltaría por decir? Pues agradecerles acompañarnos aquí todas las mañanas. Y bueno, pues por acá nos veremos. Maestro Carlos, no sé si se quiere despedir. Sí, doctora, muchas gracias. Pues quiero agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado durante estas 2 semanas. Como les decía, pues es un tema que no podemos lograr si no hay una colaboración entre todas las personas, entre todos los actores. Entonces, pues les invito a que sigamos promoviendo esto en la facultad. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden pasar su asistencia y más adelante les haremos llegar su constancia a quienes hayan pues alcanzado el 80% de asistencia. Y pues muchas gracias por estar por acá. Nos encontramos en el futuro. Será un gusto.
y que tengan un bonito día. Muchas gracias, maestro. Y también saludos a las y los estudiantes que nos siguen en Facebook. Muchas gracias, ¿no? Que también hay algunas personas que están allá. Que pasen excelente día y bueno, hasta pronto. Y buen fin de semana también, además, ¿no? Abrazos, cuídense. Maestro Carlos, muchas gracias por todo.